en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Tienes a Lamine Yamal, a Valverde, a Mbappé, a Rodrigo, a Rafinha, a Lewandowski, a Pedri. Tienes estos jugadores, tienes jugadores del clásico muy caros, no sabes qué hacer, se viene una jornada en la que no sabemos si hay que enfrentar, tranquilo. Este es tu vídeo, todas las claves del clásico en perspectiva fantasy. Venga, vamos a empezar. Análisis y claves del clásico. Vamos a intentar en esta jornada, que es una jornada especial en cuanto a planificaciones, o una jornada única, una jornada que tenemos que aislar del resto de análisis y planificaciones de jornada, porque hay un clásico y que tiene el clásico de especial, obviamente. Hay equipos que se enfrentan, son dos de los equipos que cada jornada más nos nutrimos para alinear y esta semana se van a enfrentar y eso va a hacer que sus puntuaciones puedan verse afectadas. Tenemos que enfrentar jugadores, tenemos que seguir alineando nuestros jugadores caros de Barça-Madrid que semana tras semana nos están haciendo felices, sobre los que hemos hecho grandes inversiones. ¿Hasta qué punto conviene o no conviene? Todo eso vamos a hablarlo en este vídeo. Voy a dar unas claves, por supuesto haremos la planificación habitual de todos los partidos y como lo estructuramos cada semana, pero he querido separar lo que es el clásico y cómo yo planifico y me preparo en semana de clásico, porque es una semana que se pueden marcar muchas diferencias si somos inteligentes, y creo que este vídeo os va a ser muy útil para esta próxima jornada 11. Venga, empezamos con las claves del clásico, con esta checklist, y luego lo que haré será traeros también una tier list individualmente hablando jugador por jugador. El primer tip que os puedo decir del clásico: entrar lo justo. Esto debe ser un concepto que debe estar en vuestra sesera. Tenéis que tenerlo aquí, entrar lo justo. Con esto no quiero decir que no entréis. Lo que quiero decir que el clásico es un partido de difícil pronóstico. Es un partido, y más el de esta temporada, de guión abierto. Son dos equipos que yo no sé decir. Es verdad que otros clásicos sí que podemos hablar de favoritismos, pero este yo creo que es un clásico en el que por cómo vienen, por cómo están rindiendo, no sabría qué deciros. Sí que al final cada uno se guía por guión de partido y luego cuando haga la tier list yo me guiaré en mi guión de partido, en cómo pienso yo que puede transcurrir y por tanto qué jugadores puedo ver que pueden verse más o menos beneficiados. Pero a grandes rasgos, entrar lo justo. Con jugadores caros obviamente hay que alinearlos. Si tenemos un Pedri, si tenemos algún Lewandowski, pues yo voy a querer meter estos jugadores porque siempre pueden hacer cosas, aunque el partido sea de gran dificultad. Pero no vamos a abusar, no vamos a llenar nuestros onces de jugadores de Barça y Madrid. No es la jornada para hacer eso. Hay que alinear con inteligencia. Se puede entrar, pero vamos a entrar lo justo, vamos a poner un tope. Yo más de 3 jugadores del clásico y luego diré cómo me gustaría mezclarlos. Veo tomar un riesgo. Cuando tenemos un resto de jornada, y ahora hablaremos de eso, con partidos y jugadores interesantes de los que nutrirnos, más de 3 jugadores a mí me parece un tope que yo al menos personalmente no querría superar. Luego hay casos y casos, obviamente. No vais a dejar de alinear a Íñigo Martínez, que cuesta un pastón, a cambio de alinear al defensa random suplente del Getafe, porque es que Don Quijote os ha dicho que no más de 3. No me toméis al pie de la letra. Lo que digo es lo que es recomendable. Luego, obviamente, cada uno, en las circunstancias en las que esté, toma decisiones. El segundo tip: priorizar otros enfrentamientos. Y aquí os los traeré. Aquí os traigo cuáles son los enfrentamientos. Hablaremos de ello en el resto de la semana y en el resto de la planificación, porque hay equipos muy recomendables. Está la Real Sociedad, que tiene un enfrentamiento en casa, tenemos un partido que abre jornada que puede ser interesante en clave Sevilla, en clave Español, tenemos un Villarreal que juega en Valladolid, también por ahí puede ser interesante, tenemos dos equipos de la zona alta que se enfrentan como Betis y Atlético de Madrid. Tampoco me querría meter demasiado ahí, pero algo podemos rascar. Y luego pues tenemos posibles outsiders, los típicos equipos que pueden puntuar bien, como el Rayo Vallecano, que tiene un partido asequible contra un Alavés que viene en baja forma. Vamos a priorizar otros enfrentamientos. No es necesario abusar de Madrid y Barça esta jornada. Es buena jornada para remontadas, es buena jornada para esos rivales vuestros que tienen equipos de jugadores de Madrid y Barça. Oye, pues que enfrenten ellos a un Olmo contra un Valverde, que sí, que le puede salir bien. Pero tú ves con otros jugadores que más o menos has ido preparando durante la semana, pensando que hay un clásico y pensando que vas a necesitar otro tipo de jugadores.
Oye, pues si tienes un Berrocal del Getafe, puede ser su partido esta semana. Y prefiero alinear a Berrocal que a Íñigo Martínez, que a Militao, que a Rüdiger, que a Mendy, que a Balde. Y la diferencia de precio es ostensible. Pero puedo poner 1000 ejemplos de esos. Vamos a intentar priorizar otros enfrentamientos esta jornada más que nunca. Y al final todo deriva en esto. Todo deriva en esto. Y luego, para la parte final del vídeo, haremos la tier list, que yo creo que será el contenido grueso de este vídeo, en el que os aclararé sobre este concepto, qué mezclas son las que yo haría. Porque hay que hacer mezclas inteligentes. Esa es la clave. Y para mí hay dos mezclas inteligentes, dos. O solo dos mezclas que yo diría sí. Por un lado, guión de ataques. Si tú piensas, como yo, que el partido va a ser beneficioso para los ataques, entonces podemos alinear ataques de ambos equipos. Podemos mezclar un Lewandowski con un Vinicius. Podemos mezclar perfectamente. No se van a ver muy perjudicados por los goles encajados y sí que pueden sumar porque ambos equipos defienden mal. Ambos equipos están mostrando carencias. Al Barça le hemos visto partidos como visitante cómo se expone defensivamente. Pero eso también le hace que en ataque va a seguir proponiendo y va a seguir generando un Madrid que en el Bernabéu cualquier equipo que ha ido le ha hecho daño. Y esta temporada el Real Madrid está teniendo problemas. Ancelotti está con cambios de sistema extraños. Entonces creo que puede ser un partido muy abierto, con el Barça una defensa muy adelantada, con el Madrid explotando el correr al espacio, con un intercambio de golpes, puede ser un ritmo vertiginoso, puede haber goles. Entonces podemos mezclar ataques sin problemas. Sin problemas. Tenemos 3 piezas de ataques de diferentes equipos, las alineamos. Tenemos un Mbappé, lo podemos mezclar con la Yamal, por supuesto. A esos pichos hay que alinearlos. ¿Podemos meter centrocampistas en la ecuación? Yo centrocampistas ofensivos sí que metería. ¿Puedo mezclar un Valverde con un Lewandowski? Sí, yo creo que me atrevería. ¿Puedo mezclar, poniendo un poco el símil de otros equipos, un Kylian Mbappé con un Dani Olmo, pensando que Dani Olmo va a ser titular? Se puede hacer, los dos pueden puntuar bien, porque es muy fácil que sumen por aquí o por allá, es muy fácil que un Rafinha te sume algo sacando un córner, es muy fácil que un Vinicius, según defiende el Barça, imaginaos lo que hizo Brian Zaragoza, que no va a hacer Vinicius con campo abierto, con una defensa tan adelantada, pues es fácil que van a pensar que esos jugadores lo vayan a hacer bien. Entonces podemos priorizar mezclas de ataques. Y por otro lado, la otra mezcla, a mí me gusta menos que la de ataques, pero otra mezcla que se puede hacer es una mezcla de all-in. ¿Qué quiero decir? Si tú tienes claro que el Madrid es el favorito, pues ves con todo con jugadores del Madrid. Te alineas un Courtois, un Militao y un Valverde, si quieres, si lo tienes claro. Pero en ese caso no metas a nadie del Barça. Y si por contrario piensas que el Barça está arrasando como visitante, que viene en mejor estado de forma y que va a ganar este partido, pues te marcas un all-in del Barça y si tienes un Koundé, un Pedri y un Lewandowski, pues los metes a los 3 y entonces en ese caso no metas a nadie del Madrid. Esas son las dos mezclas inteligentes. Luego hay otras mezclas que no son inteligentes. No podemos poner a Courtois si enfrente tenemos a Lewandowski ya, pero es que es mi portero. No va a salir bien. No podemos poner a Cubarsí y a Íñigo Martínez si tenemos a Mbappé. Eso difícilmente va a salir bien. Entonces vamos a hacer mezclas con sentido y con un límite. Y el último tip que os traigo, factores de riesgo, que en un clásico siempre los hay. ¿Qué quiero decir con factores de riesgo? Pues es un partido con mucha fricción, con muchas revoluciones y hay jugadores que se pueden ver perjudicados en ese sentido. Puede haber tarjetas de más, puede haber expulsiones, se pueden producir polémicas, penaltis y eso al final son cosas que suman en el apartado negativo. Hemos visto en la historia de los clásicos muchas veces pues acciones que derivan en expulsiones y al final eso son en clave fantasy cosas que nos penalizan en jugadores muy caros. Entonces yo creo que esta semana no es la semana más indicada para ir fichando jugadores de estos equipos. Yo tendría paciencia y priorizaría, como he dicho antes, otros enfrentamientos. Entonces los Vinicius que pueden estar muy revolucionados esos días. Los Bellingham que lo veo con un estado de ansiedad muy peligroso. Jugadores también del Barça que puedan ser proclives a perder los nervios. Vamos a tener cuidado y especial cuidado con ese tipo de jugadores y con ese tipo de factores de riesgo que en derbis, que en clásicos siempre cobran mayor relevancia. Venga, y vamos a la segunda parte del vídeo, algo más ligerito. Ya os he dado las claves, ya os he dado la parte gruesa, la parte más densa en cuanto a tips y en cuanto a planificación y ahora vamos
con la típica tier list, que es un contenido que entra muy bien para cerrar el vídeo. Es siempre en Analítica Fantasy, sabéis que tenemos la funcionalidad propia de tier list. El clásico en clave fantasy. ¿Cómo lo he dividido? Tengo aquí jugadores mezclados de los dos equipos, no he puesto lesionados, he puesto jugadores que tienen opciones de participar en el clásico y hasta qué punto yo me atrevería a alinearlos o dónde los ubicaría. Tengo ahí en la parte superior recomendable aún mezclando, son jugadores que sí alinearía, que sí los veo recomendables y que sí los metería en las mezclas que he hablado en la parte anterior del vídeo. Las dos mezclas que he dicho, la mezcla de all-in y la mezcla de ataques. Sí me animaría a meterlos en mezclas. Luego tengo un apartado de jugadores que puedo ver recomendables, pero sin mezclar. Es decir, oye, que me puedo lanzar a este jugador, me lo puedo lanzar, pero voy a mirar si tengo jugadores que pueden ser contraproducentes si los comparo con este. Son jugadores que pueden llegar a ser alineables, pero si me voy a meter en mezclas desaconsejables, casi que mejor pasando. Luego tengo en zona intermedia solo emergencia, son jugadores que preferiría no alinear, pero si no tenemos nada mejor o no tenemos más remedio, pues adelante. Luego tenemos jugadores que pasando, que pueden tener minutos y quién sabe, porque al final es un clásico. Mira, el año pasado Marco Fermín. Cualquier jugador random puede salir al auxilio en un clásico. Recuerdo a Mingueza marcando en un clásico también. Pero normalmente con sentido y con criterio habría que decir que pasando de esos jugadores y luego otros que son intrascendentes para ubicarlos un poquito. Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí abajo todos los jugadores. Están mezclados aleatoriamente, irán saliendo por orden. Tenemos a Jules Koundé. Yo desde mi punto de vista me parece, yo os digo ya mi guión de partido y en eso me voy a pasar para la tier list. Me parece un partido de ataques, como he dicho antes, y además veo favoritismo local. Vamos a meterle un favoritismo local por jugar en casa, factor Bernabéu, porque el Madrid al final es el vigente campeón y en teoría en estos partidos debe crecerse. Y el Barça te va a dar también facilidades defensivas. Entonces yo voy a basar mi pensamiento en eso. Y hay jugadores del Barça, sobre todo en clave defensiva, pensando que el Barça puede acabar perdiendo el partido, aunque lo veo igualado y abierto. Y no me voy a flipar con jugadores del Barça que en cualquier otra salida, el Barça se está mostrando a domicilio muy fiable, os diría adelante. Entonces Koundé me parece uno de los jugadores que yo no entraría en mezclas. A ver si al final vais a full Barça, sí, pero yo voy a hacerla desde mi perspectiva y yo creo que el Barça puede encajar y incluso puede perder. Entonces lo puedo ver como recomendable sin mezclar. Si tenéis ahí un Koundé de la vida y no tenéis nada del Madrid, lo pueden meter. Si no, casi que Koundé esta semana pasando. Gavi, yo diría que pasando, porque todavía no creo que esté físicamente como para tener un papel indispensable en el clásico, ya veremos si tiene minutos o no, pero vamos, yo no me metí ahí ni loco. Eric García, estoy entre solo emergencia o pasando. Al final es un jugador que no vamos a saber si juega, no vamos a saber si te entra ahí otro perfil, otro jugador al Barça que está recuperando profundidad de plantilla. Entonces es un jugador que además en los clásicos es el típico que sale en la foto. Yo voy a decir que pasando. Lo voy a poner por delante de Gavi porque al final tiene más opciones de titularidad y de tener minutos, pero yo creo que Eric García pasando. Courtois es un jugador que no lo voy a poner como portería top esta semana, creo que el Barça puede hacer daño al Madrid, creo que el Madrid puede sufrir defensivamente, creo que Courtois puede hacer varias intervenciones y tener actividad, pero creo que puede encajar. Entonces lo pongo al nivel de Courtois. Como yo veo más recomendable al Madrid que al Barça, lo voy a poner por delante, pero me animaría, pero si tengo que mezclar, pasaría. Lunin, intrascendente para este partido. Gerard Martín, intrascendente. Los intrascendentes no lo voy a colocar. Fran García, yo creo que pasando. No es intrascendente porque creo que puede tener minutos, pero pasando. Mendy, pues ya es el típico jugador que si en una jornada cualquiera me da pereza por su precio, en una contra el Barça, en un clásico donde el factor aleatorio aumenta, pues casi te diría que solo emergencia. Es un caso típico de, oye, que tengo un Mendy, no tengo más remedio, venga, lo voy a meter, pero oye, si lo puedo evitar, pues casi mejor. No me llega la envergadura de los Courtois y Koundé, que sí que son jugadores que Courtois puede hacerte paradas salvadoras, Koundé puede hacerte cosas ofensivas y tener un buen partido, va a tener además el reto de frenar a Vinicius, ahí a Koundé, que no lo he dicho antes, se le va a medir. Si tenéis en modo cronistas, Koundé puede salir muy beneficiado si le sale bien, pero claro, si le sale mal y Vinicius le baila, pues va a ser también el gran señalado. Entonces estáis tomando un riesgo para bien o para mal. Vamos con Militao. Militao sí que es verdad que es un jugador que luce mucho, tiende a lucir mucho en estos partidos. También es verdad que me da miedo su rodilla. La sensación que tengo con Militao es que está al borde, que en cualquier momento se va a romper y su carrera se va a ir al garete. Lo veo como
como hiperestresado y al final esto no sé si te sugestiona y se va a acabar lesionando, pero bueno, no vamos a ponernos en lo peor. A mí me gustaría más que Courtois y que Koundé. Obviamente no lo voy a meter en mezclas extrañas en un partido que yo veo de ataques. Pero un Militao, os quiero decir que es un tipo de jugador que en estos clásicos suele lucir. De hecho, en el último derbi del Metropolitano ya vimos. Metió un golazo, se las apaña para puntuar bien estos partidos. Rüdiger, a mí me parece menos que Militao, que Courtois, lo pondría un poco a nivel de Koundé. Pensando que el Madrid es más favorito, pues siempre voy a priorizar jugadores del Madrid. Pero Rüdiger me parece peor que Courtois y que Militao porque los otros están luciendo más. Jesús Vallejo, pura intrascendencia. Brahim, creo que puede tener minutos, pero lo voy a poner un poco como Gavi. No sé si va a llegar, si no va a llegar, si estará recuperado, si no. Lo voy a poner como Gavi, pasando olímpicamente. De hecho, Fran García estaría por delante de ellos, por detrás de Eric, pero Gavi y Brahim son jugadores que no por su estatus de jugador, sino por su situación en este momento, que están volviendo de lesión, me parece que son jugadores desaconsejables en un partido como este. Fermín a lo mejor llega algo más rodado, es un jugador que puede tener minutos en la segunda parte, pero igualmente pasando. Lo voy a poner por detrás de Fran García. Tenemos a Frenkie de Jong. Esta es una auténtica incógnita. Ahora cuando grabo la tier list, que estoy un poco anticipando el tema, hay una duda sobre el estado físico de Frenkie de Jong. Realmente eso existe. Entonces, con tanta nebulosa, pues me parece que es un jugador no recomendable. Pasando. Lo vamos a meter ahí, que luego acaba jugando y acaba siendo importante. Pero ahora mismo yo no me voy a meter ahí, entonces lo voy a poner un poquito por delante de Fermín porque ya lo hemos visto, pero no me voy a mojar con Frenkie de Jong. Sergio Domínguez, intrascendente para este partido. Pau Víctor, yo diría que estaría entre intrascendente y pasando. ¿Puede llegar a tener minutos? Pues podría tenerlo porque el Barça todavía tiene un poquito corto los efectivos en ataque hasta que se recupere Ferran y demás. Entonces lo voy a poner en pasando al final, va, por si pudiera tener minutos, aunque lo dudo. Jude Bellingham. Bellingham no está bien, esa es la realidad. Pero vamos a recordar los clásicos de la pasada temporada. Exhibición en el Camp Nou, o sí, fue en el Camp Nou, o en Montjuic, exhibición en Montjuic, y luego exhibición o gol importante de la victoria en el partido de vuelta en el Bernabéu que sentenciaba la Liga. Entonces, vamos a darle un last dance, una última oportunidad, que volverá a ser un jugador importante, aunque ahora mismo no esté bien. Vamos a ver si este partido es su punto de inflexión. Entonces, pensando en el Madrid puede ser favorito, que puede ser un partido de ataques, que Jude se pueda venir arriba y crecerse en estos partidos, vamos a estrenar la categoría de recomendable aún mezclando. Seguramente sea el que cierre esta categoría, porque habrá otros jugadores que ahí me interese meter por delante. Pero vamos a confiar en Jude Bellingham. Vamos con Alex Balde. Para mí es peor que Koundé, estaría un poco en la tier de Mendy. Poco por delante porque ofensivamente te puedo hacer algo más. En otras he metido por delante a jugadores del Madrid, a que voy a meter por delante a Balde de Mendy, porque no sé, me entra más por los ojos. Pero solo emergencias. Un Balde o un Mendy solo lo metería en caso de emergencia. Ceballos, lo veo, la verdad, pura intrascendencia, pero bueno, le voy a dar el rol de Pau Víctor, lo voy a meter ahí al final. Camavinga es un jugador también difícil de colocar porque es el típico que en estos partidos da la talla, pero también es el típico que suele darla de revulsivo. Camavinga para estos partidos Ancelotti se lo suele guardar de revulsivo. Por eso yo creo que preferirá un perfil tipo Modric para empezar, mantener el control, algo de creatividad y según cómo vaya el partido. Si se pone chungo, Camavinga sale y te agita. Y luego si no, pues Camavinga puede salir y meter físico al final. Entonces, ¿es solo emergencia o recomendable sin mezclar? Me lo voy a poner solo emergencia el primero, porque realmente un jugador que yo pienso que va a ser suplente, recomendároslo, me parece muy optimista. Entonces, solo voy a decir que alinean Camavinga en caso de emergencia. Iñaki Peña, aquí tenemos el marrón de la portería del Barça. Si ya de por sí tenemos suficientes problemas por ser un clásico y pensar que el Barça va a encajar, es que no vamos a saber qué portero juega. Ya ha dicho Flick que de momento sí Iñaki Peña, pero claro, ¿cómo lo hará en Champions? ¿Qué rendimiento tendrá? ¿Qué decidirá de cara al fin de semana? Entonces, pasando de uno y de otro. Ese es, yo creo, lo que tenemos que hacer. Pasar de Iñaki Peña y pasar también de Chesney. Lo voy a poner a los dos. Paso de los dos porteros del Barça. No quiero portería del Barça. Y menos en el clásico. Vamos con Pedri. Pedri es un jugador que se puede alinear pensando que en un partido de ataques puede salvarte la puntuación, aunque el Madrid acabe ganando. Es un centrocampista ofensivo, un centrocampista creativo. Entonces me puedo animar a alinearlo. Voy a poner en recomendable aún mezclando un poquito por la tier de Bellingham. Más o menos por el final de
de esa tier superior, yo creo que irá a Pedri, y como pienso que el Madrid es más recomendable, voy a poner por delante a Ayud que al internacional español. Vamos con Casado. Yo creo que estaría un poquito con Eric García, pero en un escalón superior. Lo voy a poner solo emergencia y lo voy a poner por delante de Camavinga, porque sí que creo que Casado tiene opciones y tiene chance de ser titular. No creo que sea su mejor partido, trataría de evitar alinearlos, algo que no tuviera más remedio, pero sí que es un jugador que creo que minutos y un rol tendrá. Modric puede ser uno de los tapados del clásico. Sí que es verdad que el ritmo del Barça le puede pasar por encima. Si el Barça tiene su partido, el ritmo del Barça le puede pasar por encima. El ritmo que juega este Barça de presión, no sé si Modric lo va a poder soportar saliendo de inicio, pero sí que es verdad que el Madrid le necesita. Si se juega lo que quiere el Madrid puede ser muy importante. Alguien te tiene que meter esos pases al espacio en defensa delante del Barça. Modric se va a sentir muy cómodo. En ese rol de partido Modric va a estar comodísimo. Entonces yo tengo hype con Modric. Lo veo un poquito más de solo emergencia. Como no os puedo asegurar titularidad tampoco, que es más corazonada que otra cosa, lo voy a poner al final, por detrás incluso de Koundé. Pero que sepáis que con Modric tengo ahí un picorcito. Pau Cubarsí, vamos ya con defensas del Barça. Koundé me gusta porque suma por un lado y por otro. Pero ya con el resto voy a ser más prudente. Los voy a bajar y los voy a poner a toda esta gente con Mendy y con Valde. Entonces, Cubarsí, lo voy a poner ahí, al lado de Alex Valde. Porque es un partido que Cubarsí también tiene récord de salir en la foto. El año pasado ya hizo un penalti en el Bernabéu. Cubarsí solo emergencia, eso lo tengo clarísimo. Héctor Ford, intrascendente. Dani Olmo, viene de lesión, pero creo que Dani Olmo tiene experiencia para estos partidos crecerse. Creo que puede ser un factor diferencial si el guión sale favorable al Barça. Creo que puede ser un jugador que sea candidato a MVP del partido, si está bien físicamente, si puede ser titular y si el Barça se acaba llevando el partido. Entonces es un jugador que lo veo por delante de Pedri, al nivel de Bellingham, pero me voy a animar a ponerlo por delante de Bellingham, pensando en el guión de partido más favorable para el Barça, que no es el que yo tengo en la cabeza. Entonces, obviamente, Dani Olmo va a estar por detrás de otros jugadores que todavía están por salir. Pero sí que os quiero decir que para este partido me parece que puede hacer cositas. Vamos con Ansu Fati. Creo que puede tener revulsivo, más o menos sería buscar a Pau Víctor y ponerla en ese sitio un poco por delante. Lo voy a poner por delante de Pau Víctor, pero más o menos es un revulsivo que seguramente ni aparezca. Rafinha y Lamine Yamal. Ya empezamos con jugadores que tienen un peso específico importante en la ofensiva de ambos equipos. Rafinha me parece que tiene cosas buenas que le va a hacer puntuar bien. Creo que el Bernabéu es un campo que va a ir genial para él, para su estado de forma, para poder correr. Tiene el balón parado y ahí puede generar cosas. Creo que el Barça ofensivamente tiene capacidad, obviamente, para hacer daño al Madrid. Creo que es un jugador recomendable. Y como priorizo ataques por encima de centrocampistas, de momento lo vamos a poner arriba, hasta que vayan saliendo otros bichos arriba. Lamine Yamal, pues todavía más delante. El año pasado ya tuvo una puesta en escena, creo que era su primer partido en el Bernabéu, colosal. Ancelotti, de hecho, ese día no sé si tuvo que poner a Camavinga y al final lo tuvo que cambiar porque Camavinga no estaba pudiendo pararle y creo que por ahí pueden ir los tiros. Estamos viendo que va a tener que enfrentarse a Mendy, es un buen marcador, es un buen defensa, pero vamos a ver Lamine Yamal qué es capaz de hacer en el Bernabéu. Creo que es partido para que el foco esté en él y para que si lo hace bien acabe de, si es que hay alguna duda, poner su candidatura encima de la mesa a posible Riff Fantasy de la temporada. Entonces Lamine Yamal se alinea. Si tienes un Lamine Yamal, por supuesto alineas, aunque tengas que mezclar. No me cabe duda. Vamos con Tchouaméni, es un jugador que le está costando. Sí que es verdad que yo creo que en cuanto a titularidad estará por delante de Camavinga. Entonces le voy a poner por ahí. Pero por detrás de Casado, Sería Casado, Tchouaméni, Camavinga. En zona de emergencia, si yo tengo por ejemplo a Casado, Tchouaméni, Camavinga, primero me animo a alinear a Casado. Luego me animaría a alinear a Tchouaméni, porque creo que ambos van a ser titulares, o que pueden serlo, y luego ya Camavinga, que tengo más dudas. Vamos con Fede Valverde, este sí que sabe lo que es marcar en clásicos. Fede Valverde es muy top, estaría ahí, yo creo, cercano a Dani Olmo, lo voy a poner por delante porque ya os digo, yo mi guión de partido el Madrid es ligeramente favorito. Entonces vamos a poner en el corte de centrocampista con gol a Valverde, ahí recomendable aunque tenga que mezclar. Lucas Vázquez, ¿va a ser titular? Sí. ¿Puede sufrir con Rafinha o con quien entre por ahí? Sí. ¿Te puede generar algo ofensivamente? Pues es posible. Me suena que el año pasado marcó Lucas en un clásico, en el clásico de segunda vuelta, pues puede pasar. Entonces ahí dudo realmente si ponerlo en recomendable sin mezclar y en solo emergencia. Como pienso que es un partido de ataques, voy a pensar jugadores de este corte, no poneroslo, que luego Lucas Vázquez te marca un gol, pues mira,
lo sentimos. De momento lo voy a poner un poquito mejor que Mendy porque tiene más cosas ofensivas, mejor que Cubarsí, mejor que Alex Balde, mejor que Camavinga porque no sé si va a jugar, pero por detrás de Tchouaméni. Yo creo que eso sería, desde una perspectiva lógica y analítica, lo más recomendable. Al final esto es mi tier list, vosotros podéis tener vuestra opinión. Estamos ya acabando. Íñigo Martínez, yo creo que al final es mejor defensa estadísticamente y mejor defensa fantasy que Cubarsí. Está siendo mejor defensa fantasy que Alex Balde. Hay que ponerle en tier de emergencia porque yo, Íñigo Martínez, no me atrevo a recomendároslo esta semana, es así. Sé que está puntuando muy bien, pero yo creo que el Barça puede encajar. Lo pongo por delante de Camavinga, lo pongo por delante de Lucas Vázquez porque al final está teniendo mejor temporada. Lo puedo poner por delante de Tchouaméni y por delante de Casado. Solo emergencia lo vamos a poner encabezando porque al final Íñigo está muy bien esta temporada. Entonces, una emergencia, oye, adelante, alinea a Íñigo que te puede cumplir. Vinicius Junior, lo veo partido para él total. El miedo que me da, lo que he dicho antes en una de las checklists, en uno de los puntos, lo de tener en cuenta los factores de riesgo. Es un jugador que se le puede ir la pinza. Si no le salen las cosas contra Koundé, es verdad que jugando en casa veo menos probable que se le vaya la pinza. Jugando en el Bernabéu no va a tener el factor ambiental de distracción, pero él se distrae igualmente. Entonces, si no dan las cosas como le gusta, ya veremos, empieza con protestas y ese día, pues a lo mejor las protestas se castigan. Igualmente lo recomiendo. Me parece que tiene un partido ideal para él para correr al espacio. Ideal como lo tuvo Brian Zaragoza en su día contra el Barça, de correr a la espalda y encima con un portero que no es Ter Stegen. Entonces me parece por delante de Lamine Yamal. Yo tengo que poner a Vinicius de momento top 1 en cuanto a recomendación. No vamos a dudar del polaco, obviamente, pero sí que es verdad que es un partido que va a depender del gol. Si Lewandowski no encuentra el gol, el riesgo de una puntuación mala existe. Igual que Lamine Yamal, Rafinha, Vinicius, creo que aunque no marcaran, no se diera el caso que marcaran, van a dar la cara. Creo que Lewandowski puede tener más problemas, pero tampoco vamos a ponernos a dudar del Pichichi. Yo lo que pasa es que lo voy a poner al final de recomendable aún mezclando. Lo voy a poner por detrás de Bellingham, por delante de Pedri, porque también puede haber un penaltito y lanzarlo él, y ahí ya te estás salvando la puntuación. Pero me animaría antes con un Valverde, con un Dani Olmo, con un Bellingham, con un Rafinha, con un Lamine Yamal y con un Vinicius antes que con Lewandowski. Cuestión personal, entiendo que aquí alguno me rebate y no estoy de acuerdo. Otro que me da pereza, Rodrigo. Pero es que estos son los partidos que luego te aparece el Rodrigo de turno. Es que nunca sabes, con Rodrigo nunca sabes. Entonces lo voy a poner por debajo, recomendable sin mezclar. Es que tampoco sé si va a ser titular, porque yo pienso que va a jugar con 4-4-2 y sin Modric. Entonces más o menos tengo que poner a él y a Modric en la misma situación. Lo voy a poner aquí, Rodrigo al final te puede entrar de revulsivo y hacerlo bien. A ver si lo puedo poner. Ahí está, junto a Modric por delante. Si no es titular, puede entrar de revulsivo y al espacio es un jugador que al Barça le puede penalizar y hacer daño. Es un jugador que nunca sabes cómo catalogar, pero si nos basamos en su rendimiento, también en lo que ha hecho en otros clásicos, en lo que yo pienso que puede hacer Ancelotti en cuanto a planteamiento, no lo veo excesivamente recomendable. Entonces, solo si no hay mezclas raras, podría ponerlo ahí como pieza de riesgo. Arda Güler, solo emergencia, lo vería por delante sí de los Ansu Fati, de los Brahim, de los Gavi, de los Fermín, de los De Jong, de los Fran García, de los Eric. Entonces lo voy a poner por detrás de estos jugadores que sé que van a ser titulares, pero que no lo veo recomendables. Voy a poner ahí por detrás a un jugador que creo que puede tener minutos, pero claro, no muchos. Casi os diría que pasando. Yo creo que estarían pasando. Es que tiene que estar por detrás de Eric García, yo creo. Entonces lo vamos a poner en pasando. Porque es un jugador que esté en este partido no me apetece meterme. Conociendo a Ancelotti, cómo y cuándo hace los cambios, me parece que es un partido que Arda Güler seguramente no le dé mucha bola y más si está ya Brahim recuperado. Vamos con Pablo Torre, intrascendente. Y nos queda Mbappé y Modric y Endrick. Endrick, si os parece, lo podemos poner un poquito. Si acabamos de hablar de Arda Güler, es todavía más atrás. Porque va a salir en momentos finales, así que lo vamos a meter por detrás de Arda Güler, a Endrick. Y Kylian Mbappé, pues al final es su primer clásico. Es el primer clásico de Kylian Mbappé. Pero si veis el histórico del Barça, se le da muy bien. El Barça se le da muy bien. Y al final lo que hemos hablado con Vinicius también vale para Mbappé. Al espacio, a correr, con un portero que vamos a ver hasta qué punto para, juegue quien juegue. En un partido de ataques me parece que estaré ahí en el top 1 de jugadores recomendables para este partido. Si uno me dice que es Vinicius, se lo compro. Si uno piensa que es Lamine Yamal, se lo compro. Si uno piensa que es Mbappé, como creo que voy a pensar yo, me parece respetable. Entonces yo creo que esto sería mi podium de jugadores recomendables. Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal. Para mí en ese orden, para este partido, pero entiendo
cualquier otro tipo de argumento para poner algo diferente. Entonces esta sería la tier list, la guardamos, la ordenamos, la recitamos y a ver qué os parece. Venga, y quedaría algo así, la visualizamos. Recomendables, aún mezclando en este clásico y ordenados: Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal, Rafinha, Valverde, Dani Olmo, Bellingham, Lewandowski y Pedri. Recomendables, pero si te tienes que meter en mezclas raras, casi que mejor, pasando: Militao, Courtois, Koundé, Rüdiger, Rodrigo y Luka Modric. Jugadores que solo alinearía en caso de emergencia: Íñigo Martínez, Casado, Tchouaméni, Lucas Vázquez, Camavinga, Alex Balde, Pau Cubarsí y Mendy. Pasaría de alinear a Eric García, a Arda Güler, a Endrick, a Fran García, a De Jong, a Fermín, a Gavi, a Brahim, a Ansu Fati, a Pau Víctor, a Ceballos y a los porteros del Barça. Y son intrascendentes: Pablo Torre, Héctor Ford, Sergi Domínguez, Lunin, Gerard Martín y Jesús Vallejo. Y bueno, este sería mi análisis un poco del clásico. A ver qué os parece. Os traeré un poquito más de contenido esta semana con las previas habituales, las alineaciones probables, pero quería separar lo que es el análisis del clásico, que me parece el partido que va a marcar la jornada 11, para que tengáis claro cómo yo lo veo, qué visión yo tengo y qué tips os pueden aprovechar. Decidme qué os parece. Vamos a intentar separar esto de los colores. Yo sé que me he traído la camiseta de Lewandowski, sé que es un partido en el que hay mucho merengue, hay mucho culé, pero vamos a intentar separar lo que es el factor de rivalidad y vamos a centrarnos en clave fantasy e intentar sumar en clave fantasy. ¿Cómo lo que veis vosotros? Decidme en comentarios y no olvidéis, como siempre, dejar vuestro like, vuestro me gusta, suscribiros y esas cosas. Bueno, más Donkey Time aquí esta semana para preparar la jornada 11. Chao, chao.